Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñandi Yarañe Dominical, queridos amigos, hoy en este domingo de Ramos iniciamos toda la semana que el Señor nos regala. Es una semana llena de gracias, ciertamente, pero al decir Semana Santa significa que nosotros tenemos que entenderlo de esta manera. Comenzamos en este domingo de Ramos, pero que sigue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, con la explosión que es justamente en esa misa de gloria que es nuestra propia resurrección. Ñamos en Baitema entonces a Peñan de Yara o me enseñan de Pete Kobe Prahu. Pete Kobe Prahu ñande ñamos esa caita baja ya shakata ñame eta vei o miñan de la pisacuerape entero vea y catujanguaisha vei oye esa peajoico pe cristiano Prahu haisha. La primera lectura de la que vamos a reflexionar hoy durante la misa es del libro de Isaías. Estamos en el capítulo 50, 4-7. Este libro es el libro de la esperanza, ciertamente. El segundo Isaías le llamamos en una división de los autores que se dice el Isaías de la esperanza, O sea, nos abre mucha esperanza, nos abre a esa vida nueva, a esa alegría nueva después de haber pasado por momentos difíciles. No se olviden esto. El pueblo de Israel que ha pasado y que estuvo en el exilio y que sin embargo ahora está pasando por un momento de alegría, o por lo menos de esperanza, se está abriendo y estamos diciendo, bueno, ahora vamos a comenzar esta vida nueva. Nos dice Isaías, el mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Yo retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como un pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Queridos hermanos, queridos amigos, en este momento en que estamos reflexionando, ya iniciando nuestro domingo de Ramos de la Pasión del Señor, hay algunos elementos que tenemos que subrayar principalmente. Primero, que Dios me ha dado una lengua de discípulo. Porque nosotros sabemos la simbología. ¿Qué está diciendo cuando te da lengua y al mismo tiempo de discípulo? La lengua es siempre para hablar, para transmitir, para dar a conocer. Pero al mismo tiempo te está diciendo que es una lengua, pero no de Dios o una lengua de no sé de qué cosa. Te dice bien y te especifica, tú eres discípulo. Discípulo es el que se adhiere al Señor. La Semana Santa nos invita de una forma especial, ya procuramos hacerlo. Camino de conversión con Semana Santa Coape, ¿no? Miramos Hinakuri, entonces nosotros ya estamos después de un proceso bien largo de la cuaresma, los 40 días que estamos caminando, ¿verdad? Entonces viene aquí esto del discipulado. El discipulado pues es el seguir, el adherirse. Yo confío, creo. Entonces, entonces ahora podemos hacer este camino, ¿verdad?, de santidad y de salvación. Pero somos nosotros los discípulos. Pero tenemos la lengua del discípulo, es decir, que estamos llamados a anunciar, a denunciar, a hablar, a decir todo, no quedarnos callados. Y entonces tiene algunos elementos y algunas características también el ser discípulo y el tener esa misión. Dice primero, para que yo sepa reconfortar al fatigado. Entonces, una reflexión continua sobre nuestra vida y sobre nuestro camino. ¿Quiénes son los que están verdaderamente y se sienten fatigados?
Y a esas personas yo les tengo que reconfortar, les tengo que ayudar. Y con una palabra de aliento. Tiene que ser una palabra entonces que los anime a volver a levantarse de situaciones bien difíciles en que podamos encontrarnos. Cada mañana, esto te está hablando entonces de perseverancia, otra característica. Diga, estoy entonces la ñandé, cada vez que se me ocurre, de iri, cada vez que se me ocurre, no, ahí ponande a ver, cada mañana, penderoga pupe, cada mañana, nenembire condie, cada mañana, de la cuerandie, de me cuerandie, de la cuerandie, de vecino cuerandie, cada mañana, es decir, perseverancia. Tenemos que hacerlo, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser conscientes de esto, porque si no, nosotros como que utilizamos a la religión simplemente cuando tenemos necesidad. Será se mandó añade ya, será se te veñan de yara ni interesará che wiñande ñande coya ñande yara ve ania es aray añande gato ñande saray shui. Aquí te dicen no, an interesará ñande yara cada mañana. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Él mismo cada mañana te ayuda en esta perseverancia. Despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo, También es importante esto, escuchar al Señor como un discípulo significa que nosotros también hacemos nuestro camino, ¿verdad? Del discipulado. Porque el Señor dice, abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Yo no me resistí ni me volví atrás. Es el Señor el que abre mi oído y es por eso que yo no me resisto, porque es la fuerza de Dios. Pero implica, nos llama y nos pide, ¿verdad?, que exista una flexibilidad del corazón, de nuestra vida, de nuestra forma de mirar, de nuestra forma de ser. Y no me volví atrás. Andas ahí copiando ya lo llevaré a ver algo, entonces se llaman botuman, de cuál se ve y mambaebe, y entonces me vuelvo atrás, porque yo quiero hacer lo mío. No. Y por eso, cuando nosotros entendemos esto y cuando el Señor nos regala esto, también nosotros podemos decir, soy capaz de ofrecer mi espalda solamente cuando somos discípulos, solamente cuando estamos convencidos, solamente cuando decimos que somos cristianos añetete. Vea la añetete, Anila Yaypurure y ciertas cosas para decir que es verdadero. El verdadero es aquel que tiene palabra, lo que dijo lo hace. Aquí es el cristiano tete, ya ellos venían de la lleva, porque yo ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas, a los que arrancaban mi barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y me escupían. Es decir, que el cristiano verdadero es capaz de afrontar, poner pecho, muralla, nuestros pechos, dice, como murallas, peñan de canción, peñan de música épica, defendiendo la patria. Pero aquí hay mucho más que defender una patria simplemente en sus límites, en sus fronteras. Aquí es defender la patria en las personas, aquí es defender la patria en los valores, en los principios, ¿verdad? Y entonces sí, no retiré mi rostro cuando me ultrajaban y me escupían, porque la entero vea lleva, oye, popieta, bueno, queridos amigos, así entonces estamos reflexionando en Ñande Yarañe Dominical. Volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor. Domingo de Ramos, 10 horas. Bendición de palmas en el oratorio de Nuestra Señora de la Asunción. Procesión hasta la catedral. 11 horas. Solemne celebración de la Pasión del Señor en el Domingo de Ramos. 19 horas. Misa y bendición de palmas. Lunes, martes y miércoles santo. La Catedral Metropolitana nos recibe para celebrar la Eucaristía a las 6:15, 11 y 19 horas. Jueves Santo, 9 horas. Misa Crismal, 19 horas. Misa de la Cena del Señor, lavatorio de los pies. Viernes Santo, te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, movimiento, comunión y liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión Tupaitú, procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección, 11 y 19 horas, misa de Resurrección, concierto pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñande Yarañe. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe.
una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Y seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este domingo de Ramos, queridos hermanos. Iniciamos la semana más importante de nuestra vida de cristianos, de nuestra vida de fe, de nuestra vida como discípulos, decíamos en esta primera lectura, incluso con sus características propias, ¿verdad? Lleva porque Ñande Yara hoy Ñandere Noi nos da, dice, lengua de discípulos, pero eso al mismo tiempo nos insiste, ¿verdad? A ser fuertes, nos da la fuerza también, ¿verdad? A pesar de que nos golpeaban en las mejillas, arrancaban la barba. No por eso retiré mi rostro, porque Ñande Yara oime, Ñande Ndive, ayepa, Ñande Yara, Ñande Puempegoja, oime, Ñande Ndive. Vamos a ver esta segunda lectura. Es de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Nos dice en esta carta, Jesucristo, que era de condición divina, no consideró toda igualdad con Dios como algo que debía guardarse celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, esta lectura a los cristianos de Filipos nos vuelve a resaltar, ¿verdad?, a insistir en esta Semana Santa, de que Jesús verdaderamente no tiene privilegios. Y si Él mismo no tiene privilegios, ¿verdad?, tampoco Él quiere que nosotros, porque ya tengo alter Christi, otros Cristos, quiere decir eso. Nosotros somos otros Cristos, atención, por nuestro bautismo. Y entonces, si Él no tuvo privilegios, verdaderamente, ni Jesús mismo aprovecha de su condición divina. Porque yo pues evite que soy hijo de Dios, entonces voy a aprovechar, ya en deporte, ya. Yo tengo un amigo, tengo fulanito, fulanita, nos va los privilegios, ¿verdad? Y bueno, por ahí o sea, entendemos bien lo que está queriendo decir esto, porque este es un lenguaje y dentro de nuestra cultura es muy conocida esta cuestión de los privilegios, ¿verdad? Y entonces dice, Jesucristo, que era de condición divina, primero te pone bien San Pablo, de Gueromandu, y te pone ahí como característica, mira que Jesús era de condición divina, primero Él es Dios, o ya está diciendo, condición divina. Pero después continúa la segunda partecita. No consideró esta igualdad con Dios como algo que debía usar como privilegio. No consideró esto que tenía que utilizar como privilegio. ¿Cuál será aquí entonces la situación, verdad, de esta comunidad? Y muchas veces es justamente lo que sucede también entre nosotros. Cuando nosotros simplemente miramos nuestra vida, incluso de hijos de Dios, digamos, o de cristianos, pensando que esto es un simple privilegio, pensando que somos cristianos simplemente para salvarnos pero en un sentido así teórico. En realidad, el ser cristiano, esto es, si uno lo toma en serio, es un camino de cruz, es un camino de lucha. Cuando Pedro, él descubre y dice, tú eres el Cristo, tú eres el ungido,
Jesús le dice enseguida, che, socio, bueno, eso te lo hizo entender Dios, porque vos estás entendiendo. Pero Pedro parece que no entendió bien tampoco. Porque después Pedro le dice, pero no, tú no puedes morir, ¿viste? Porque él está queriendo salvaguardar o poner en consideración su condición divina. Vos no podés sufrir, el Mesías no puede morir. Esta es la concepción del Mesías que nosotros tenemos, decía Pedro. Jesús, sin embargo, ¿qué le dice? Le reprocha y le dice, ponte detrás de mí, Satán, o sea, tentador. Vos me estás tentando, Pedro. Satán quiere decir el que me tienta, el que quiere que yo continúe en el privilegio. Upea con la dice la Satán. Ni que nada hay nada endemoniado, que esto, que aquello, que no tiene nada que ver. La palabra Satán significa el que te tienta, y te quiere sacar de tu camino, en síntesis, ¿verdad? Y entonces aquí le está diciendo que Jesús mismo no consideró esta condición, el hecho de ser hijo de Dios. Al contrario, después se acuerdan que Jesús les aparta y les habla y les dice, bueno, el que quiera seguirme, seguimiento, primera lectura, hablamos, somos discípulos del Señor, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y me siga. Y Jesús justamente dice, al contrario, se anonadó a sí mismo, es decir, llegó hasta la muerte en cruz, tomó la condición de servidor. Entonces se arremangó y haciéndose semejante a los hombres, semejante, ¿viste? No alardeó, llegó hijo de Dios. Entonces, ahí está, porque soy hijo de Dios. No. Y por eso se presenta en la condición humana y así se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Qué humillante que era esto. Solamente los enemigos, los fracasados, morían en la cruz. Mira lo que significa un Dios que nos ama tanto, que al final de cuentas asume hasta el último riesgo. Y este riesgo era el más vergonzoso, morir en una cruz, fracasado prácticamente, ¿verdad? Y aquí se humilló hasta aceptar la obediencia, en obediencia a la muerte y muerte en cruz. Pero aquí viene el segundo elemento que a nosotros nos da la esperanza y que estamos comenzando y sabemos que todo este tiempo que estamos celebrando, ¿verdad? Que será la Semana Santa, nos va a llamar a luchar contra este verdadero fracaso. Porque lo que parece que será un fracaso con la muerte en la cruz, sin embargo, después nosotros sabemos, aquí esta segunda lectura nos va a decir, será la resurrección. Será el ser exaltados, será el cambiar. En la medida en que asumimos nuestras debilidades, en la medida en que aceptamos nuestros pecados, en la medida en que nosotros aceptamos también estos caminos no tan santos que nosotros tenemos, sin embargo, el Señor desde ahí, cuando hacemos morir en la cruz estas situaciones, nos anonadamos, nos humillamos, nos ponemos y reconocemos lo que somos ante Dios. Entonces dice, por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Bueno, queridos amigos, esta segunda parte siempre es la parte más importante porque pealañan de GPS lleva este día ¿verdad? Este domingo, pero que nos lleva a nuestra verdadera resurrección. Y el Señor entonces por eso dice, así como lo exaltó, también nos quiere exaltar a nosotros, es decir, dar vida nueva, pero para eso tenemos que hacer y pasar por un Viernes Santo, tenemos que pasar por un momento de dolor, tenemos que crucificar nuestros pecados. Y volvemos enseguida con más de Yarañe e Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor. Domingo de Ramos, 10 horas. Bendición de palmas en el oratorio de Nuestra Señora de la Asunción. Procesión hasta la Catedral. 11 horas. Solemne celebración de la Pasión del Señor en el Domingo de Ramos. 19 horas. Misa y bendición de palmas. Lunes, martes y miércoles santo. La Catedral Metropolitana nos recibe para celebrar la Eucaristía a las 6:15, 11 y 19 horas. Jueves Santo, 9 horas. Misa Crismal, 19 horas. Misa de la Cena del Señor, lavatorio de los pies. Viernes Santo, te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, movimiento, comunión y liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión Tupaitú, procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección, 11 y 19 horas, misa de Resurrección, concierto pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñande Yarañe. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos.
Seguimos, queridos hermanos, con Ñande Yarañe Dominical. En este Domingo de Ramos tenemos la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuayendale pamo ay porque Ñande Yaycua, Cuay Pucuponaye, Pajayaycua, Tamba, Ecoape, Moileika Tuaya. Pero vamos a ir resaltando algunos elementos, cada uno en su celebración, cada uno reflexionando en este domingo, recordando toda esta pasión. Recuerden que la pasión de Jesucristo siempre, o por lo menos esta narración, ha sido el centro en la vida cristiana. La primera comunidad cristiana se reúne para celebrar esto. Todas las celebraciones ellos leían sobre esto. Cuando acuerdo la Biblia, solamente sobre pasión, muerte y resurrección de Jesús, que son los tres elementos principales, es la vida de nuestra fe. De ahí comienza la iglesia. La iglesia comienza a reflexionar y a escribir la Biblia. Inspirado ciertamente por Dios. Es Dios el que escribe la Biblia, pero escribe a través de una comunidad que se llama iglesia, eclesia. Entonces, mucha atención con esto. Cuando nosotros queremos definir y decir qué es la Biblia. Porque la Biblia, aquí está. Este era el caracú, este era el meollo. La primera comunidad cristiana que está saliendo del judaísmo, se está congregando, está haciendo eclesia, iglesia, comunidad, porque siguen lo mismo, porque ellos tenían esa estructura de los judíos y ellos eran judíos. Entonces reflexionan sobre lo central y elemental. Su celebración de la misa, porque esta era la misa. La primera parte de la misa era leer esto. Leer entonces la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es el caracú y el meollo de nuestra fe cristiana, una adhesión total a un Cristo que padece, muere en la cruz, pero que resucita por nuestros pecados. Y aquí podemos ir mirando cuáles son algunos de los elementos, porque no vamos a poder reflexionar en tan poco minuto tanta riqueza de todo el Antiguo Testamento, porque aquí está resumido todas las promesas, es decir, todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos dice? Primero ya te ubica, viste, el Día de los Ácimos, una fiesta judía, en la que se debía inmolar la víctima pascual. Entonces aquí ya te está diciendo que el que será inmolado es Cristo mismo, ¿verdad? De una forma indirecta. Cuando fue la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos y les dice, es decir, aquí va a celebrar la cena pascual. Aquí va a celebrar este encuentro, ¿verdad?, con Dios mismo, con su comunidad. Y miren lo que dice Jesús: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Una teología fenomenal, un camino pedagógico espectacular, espléndido, digamos. Primero, el deseo ardiente de comer esta Pascua con ustedes. Queridos hermanos, iniciamos la Semana Santa. Este es el deseo de Dios hoy para nosotros, para tu corazón y para tu vida. Ñande Yara, Él es el que quiere celebrar con nosotros su Pascua. Y con la ñande no hay. Ñande alguna vez en ñande de pona y mo ñande la yeye preparada ñande que tú la yeye poseas en día ñande que tú lleva. Al contrario, es Dios el que quiere celebrar contigo. Te quiere devolver tu dignidad, te quiere devolver tu felicidad, te quiere enseñar a centrar tu propia vida, tus propios criterios, tus propios valores, pero desde Él mismo. Ardientemente he deseado, ardientemente, comer esta Pascua, es decir, resucitar, hacerte resucitar, tener vida nueva, antes de mi pasión, Quiere decir que también el camino de resurrección de nuevo te lleva por la pasión. Después vamos a pasar un poquitito más porque hay muchos elementos para no quedarnos simplemente en esto. Podemos decir más cosas, pero vamos a reflexionar, dice lo que hace Jesús. Toma una copa, da gracias a Dios y dice, tomen, compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Primero, ustedes, comunidad, tomen y beban, ¿verdad? Compártanla entre ustedes. No se encierren. La comunidad cristiana, la comunidad que entienda la intervención de Dios, la intervención de Jesús en su vida, jamás se va a quedar encerrado.
jamás va a quedar encerrado, siempre se va a abrir hacia los demás. Y después insiste, no volveré más a beber de este fruto, ¿verdad?, hasta que llegue el reino de Dios. El reino de Dios es el objetivo nuestro. La Semana Santa la santificamos, nos volvemos a entrar en el caracú, en el meollo de nuestra fe y de nuestro camino. ¿Para qué cosa? Para santificar, es decir, conocer, entender lo que Dios nos está pidiendo. Después hace lo mismo con la copa, ¿verdad? Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. También quisiera acentuar en esta nueva alianza, porque ñande la ñajenduno pe nueva alianza, ñande yikwa ponajina que ese es el caracú, ¿verdad?, de toda la Biblia. Dije toda la Biblia, 73 libros. Amoite, ñamoñepunue te vive lleva Génesis capítulo 1 hasta el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, Maranatá. Estos son los puntos claves, y los 73 libros que nosotros encontramos aquí en este cuadro, en este enmarque, nosotros encontramos esta palabrita que Él nos dice aquí, la nueva alianza o la alianza. La alianza es el camino, entonces. Si yo quiero llegar a esta resurrección, a este domingo de Pascua, ¿sí?, entonces tengo que hacer este camino. ¿Y cuál es el camino que el Señor nos propone? Este camino de alianza, este camino de contrato, este camino de amor hacia Él. Y bueno, y después siguen algunos elementos. Quisiera ir un poquitito más adelante, cuando ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas, le dice Jesús a sus discípulos. Qué linda esta frase, ustedes han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. ¿Será que nosotros podemos decir esto? Que permanecemos con el Señor en medio de tantas pruebas que tenemos y que recibimos, o ante la primera prueba o algo que no nos está saliendo o no estamos entendiendo lo que pasa, nosotros ya tiramos la toalla. O sea, te llama una perseverancia, el acompañar a Cristo, el estar con Cristo, porque solo desde Cristo, desde Jesús, podemos entender nuestra propia historia y nuestra propia vida. Por eso yo les confiero la realeza como mi Padre me la confirió a mí. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros, si queremos esa gracia de Dios y esa felicidad plena, tenemos que luchar siendo perseverantes. Y desde ahí entonces nosotros, dice ustedes, son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso les confiero la realeza. No existe realeza si es que no existe perseverancia. Bueno, vamos a seguir con más elementos. Fíjense que hoy Domingo de Ramos, en esta pasión, tenemos otros elementos más profundos, pero quisiera quedar solamente con estos mensajes, queridos hermanos. Que la palabra de Dios llegue a lo más profundo del corazón, llegue a nuestra vida, y sobre todo también que nosotros seamos verdaderos discípulos del Señor. Y así entonces concluimos esta parte. Volvemos enseguida con más ñande yarañé. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración
el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Cuando la Virgen María iba a tener su hijo, el ángel le anunció y le dijo el nombre Emmanuel. Y luego le cambió el nombre a Jesús. ¿Por qué ese cambio? Soy Josefina. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. Y en este segmento en que queremos responder a las preguntas de ustedes, especialmente hoy, Josefina nos está llamando, nos está pidiendo o nos hace esta pregunta, ¿verdad? Entre Joshua es uno de los nombres, Yeshua, de ahí viene Jesús, ¿verdad? El significado, y también de la palabra Emmanuel, el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto todo lo encontramos incluso el significado dentro de la misma palabra de Dios que nos dice su significado. Primero, este nombre tenemos que reconocer que viene siempre estamos con el nombre hebreo, ¿verdad? Dios con nosotros. ¿Por qué cambia el nombre? Dice aquí, ¿verdad? En realidad, aquí nosotros estamos mirando simplemente en los nombres, pero que el significado principal es el mismo, teológicamente por lo menos tenemos que darnos cuenta del significado teológico.
con algunas acentuaciones propias, ¿verdad? Emmanuel, él significa, según el hebreo, significa Dios. Dios era el nombre de Dios, Elohim. Y desde aquí tenemos que entender lo que significa verdaderamente entonces Dios con nosotros. Siempre también los nombres, ustedes lo saben bien, nuestros nombres incluso tienen un significado que nosotros asumimos de una u otra cultura, ciertamente. Por ejemplo, Víctor, victoria, vencedor, bueno, de ahí viene. Entonces, de latín, invictus, etcétera, etcétera. Bueno, así también este es un nombre hebreo, el nombre de Dios. Pero viste que hay una teología. Ahora, ¿qué significa esta teología que encontramos detrás? Nos remontamos, solamente 3 veces aparece ese nombre, Emmanuel, sobre todo en el capítulo 7 de Isaías 14, ¿verdad? Cuando se está hablando de una situación de guerra, en que Ahab, ¿verdad?, tiene la invasión de sus enemigos. Entonces ¿verdad? Entonces llama al profeta Isaías, que era el profeta de corte, y al estar ahí como profeta de corte, él tiene que responder a algunas situaciones tan calamitosas y difíciles que el rey le está pidiendo. ¿Qué va a pasar? Estos enemigos están aquí alrededor de Jerusalén, o Yarrapata, Yapota, Yamanombata, ¿nos van a agarrar o qué va a suceder? Y bueno, la respuesta del profeta Isaías le dice, no te preocupes, pídele incluso una señal, le dice, ¿verdad?, que el Señor te la dará y te lo va a demostrar lo que significa esto. Para Anila porque ñan de Yara o Imeñan en Dive, ahí está, ñan de Yara o Imeñan en Dive, ñan de Yara o Huatañan en Dive. Este es el sentido principal, entonces, se dan cuenta, dentro de una teología que nos está presentando el autor sagrado, ¿verdad?, el redactor final, el que está escribiendo dentro de esta comunidad, dentro de una gran fe, está transmitiendo al pueblo, nos está transmitiendo hoy a nosotros en esta hermenéutica propia nuestra para este tiempo, y nos está diciendo, che, socio, Dios está siempre contigo, así como estuvo antes, siempre el Señor continúa estando. Y entonces, desde esto se puede hacer mucha teología, ¿verdad?, porque desde esto nosotros podemos ir mirando también otros elementos dentro de la Biblia donde vemos a un Dios que siempre acompaña, a un Dios que estaba siempre caminando, digamos, en el Edén, en el paraíso, con Dios que lo acompaña siempre, pero después nosotros nos damos cuenta que tal vez faltó algo más, ¿verdad? O sea, no lo cumplimos. Y entonces esto nos hace pensar, nos hace entender que la teología del Emmanuel es la teología de un Dios presente, de un Dios constante. Durante el desierto, la travesía del desierto, sabemos que Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, a través de la nube, le dice, ¿verdad? De noche encima dice que es como una lámpara que les va iluminando. Qué lindas que son estas imágenes, una nube que les acompaña durante la noche, haciéndoles de una antorcha, de una luz. Después, de día dice que le hacía sombra, es decir, el desierto. Vaya veo guatatas y cae por el desierto, ¿verdad? ¿Cómo van a ir? Entonces dice que a la mañana les hacía así de sombra. Bueno, estos elementos son importantes para que nosotros nos ubiquemos un poco en esta pregunta que está haciendo, ¿verdad?, Josefina, y que dice, ¿por qué después vamos a tener este otro nombre también? Emmanuel, estamos en la profecía de Isaías, el profeta Ahaz que pide que se le explique qué es lo que va a pasar, tengo miedo, ¿será que mis enemigos me van a tomar, me van a destruir? Isaías le dice, no, confía en el Señor, por favor. Y ahí, incluso Isaías le hace como, no digo un desafío, porque él recibe esta profecía de parte del Señor para que le comunique al profeta. Y le comunica al rey, para comunicarle al rey. Y el profeta le comunica al rey y le dice, por favor, el Señor quiere que le pidas una señal. Y Él te dará una señal, para que vos estés convencido. Ahaz reacciona y dice, no, porque él se cree, dice, ¿quién soy yo para pedirle una señal al Señor? Que Él me dé una señal, a quien yo le voy a exigir una señal. No, dice, era del profeta Isaías. Pero al final, el rey Ahaz, pero Isaías ahí se enoja también y le dice, che, socio, Dios ya te dijo que le pidas una señal.
Pero ya que vos no le querés pedir, dice, esa señal, Él mismo te lo va a dar, Él mismo te lo va a dar. Y es aquí donde surge y dice, hay una doncella, una mujercita, que en este momento está embarazada. Antes de que esa mujer, esa doncella, dé a luz a su hijo, estos enemigos tuyos, ojo pátamas y ve, ojo pátamas. Esta es una situación histórica, una situación de guerra, pero esa será la señal. ¿Qué le está diciendo entonces el profeta Isaías al rey? Vos pensé viviola y me voy la cuña cara ahí, o una chica, ¿cuántos meses está en el seno materno? 9 meses. Ellos ya veían, ¿cuántos meses estaba? 3, 4, 5 meses. O sea que ese lapso de tiempo, antes de que nazca ese niño, acordate, querido rey, que la señal que Dios te quiere dar es que todos estos enemigos ya se van a ir antes que nazca esa niña. En un santiamene y se cogino vea yo. Bueno, y después termina diciendo esa partecita de Isaías, porque Dios con nosotros, porque Emmanuel, Dios está en medio de nosotros, Dios está en medio de su pueblo, ¿verdad? Entonces este sentido que nos está transmitiendo el profeta es muy importante para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Ahora, este significado también nosotros tenemos que mirarlo desde el otro nombre, ¿verdad? Del Yoshua, el Mesías. De ahí viene la palabra Yeshua, Yoshua, ¿verdad? Que es muy importante, que tiene una relación más directamente con el Mesías como tal. También incluso el liberador también quiere decir el Salvador. Eso quiere decir Yeshua o Joshua. Y estos personajes son dos los que son claves que nosotros encontramos. El del Antiguo Testamento, que va a ser del libro justamente de Josué. Josué quiere decir eso, Joshua, Joshua, Yeshua. Jesús, su nombre viene de aquí también, que es el Salvador. Ahora, se lo usa, digamos, indistintamente como contenido teológico, es la presencia de un Dios que acompaña y que salva, pero con un matiz un poquitito más específico, porque el Yeshua es Salvador, el que te salva. Yeshua o Joshua, ¿qué hizo? Y él que metió los pies, por decir así, ¿dónde? Entró a la tierra prometida. Introdujo al pueblo a la tierra prometida. Después de que Moisés, con todo el pueblo liberado desde Egipto, habían caminado por el desierto, 40 años nos dice la Biblia, ¿verdad? Entonces lo importante dentro de este número simbólico, estos años simbólicos, es que Moisés conduce hasta un cierto lugar que es el monte Nebo. Aquí le traspasa todo el poder. Durante ese tiempo Joshua está allí al lado de Moisés, pero prácticamente mutis, no habla en ningún momento. Pero ahora se le traspasa todo el poder, como un discípulo verdaderamente, como un verdadero discípulo que escucha, que entiende, que sabe lo que hace su maestro, que es nada más y nada menos que Moisés. Llega al tope del río Jordán, ahí en ese lugar, y le dice, bueno, ahora por favor, si vos podés ya asumir, o sea, yo te dejo toda mi responsabilidad, ahora te lo paso a ti. Es Joshua el que va a introducir al pueblo liberado de Egipto, de la esclavitud, lo va a introducir a la tierra prometida. Esto mismo lo aplicamos nosotros a la persona de Jesús. Y es por eso que el significado teológico es muy importante. Hay un Dios que está siempre con nosotros. Emmanuel, siempre en día. Y en la Biblia lo encontramos, decíamos, muchos pasajes en el cual Dios camina con nosotros. Pero aquí, cuando nosotros no le llamamos o no le decimos Emmanuel, como un sentido más amplio de una presencia continua, salvadora de Dios, ahora nos aferramos y queremos dar un acento específico e importante sobre esta palabra, sobre este nombre que es Yeshua, Jesús. Jesús entonces es el nuevo Joshua. Jesús es entonces el que nos trae del Antiguo Testamento y nos introduce a la nueva tierra, a la tierra prometida. Los dos personajes están representando al mismo interés, están representando a una misma teología, digamos así, en una explicación más amplia, ¿verdad? Representan a los dos, o sea, a la salvación, al Salvador. Cumplen una función específica.
introducir a la tierra prometida. En cuanto allá se llama tierra prometida, Israel, esa tierra, ¿verdad?, que Dios promete, que mana leche y miel. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Cuál es la tierra donde Él nos introduce? Y esa es la tierra que es reconocida, ¿verdad?, la tierra reconocida por nosotros como el reino de Dios. El reino de Dios sería la nueva tierra. El reino de Dios sería lo que Él nos está ofreciendo, ¿verdad? Entonces, mirando un poco, ¿por qué al final decía esa pregunta? Aquí Josefina nos decía, ¿por qué se le cambia el nombre? No es que se le cambia el nombre, solamente que se hace una acentuación específica. Porque al final de cuentas, decíamos, el significado es casi el mismo, teológicamente hablando por lo menos. Quiere decir que aquí en el reino de Dios, Dios con nosotros, el reino de Dios. El reino de Dios está cerca. ¿Qué quería decir el reino de Dios está cerca? Es Dios mismo el que viene a reinar, Emmanuel, Dios mismo el que viene a reinar. Pero le damos ese nombre, ¿por qué Yoshua? Es decir, a ellos les interesa, o al autor sagrado, le interesa utilizar todos los elementos teológicos de la promesa del Antiguo Testamento. Por eso que es importante conocer el Antiguo Testamento para poder estudiar el Nuevo Testamento. Algunas veces ya somos ansiosos. Algunas personas yo veo que se reúnen en las casas y ya comienzan a leer San Mateo y estudian ya San Mateo. Han estudiado de introducción a la Biblia. Vamos a comenzar con el preescolar. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, ya no es la universidad. Algunos ya quieren comenzar a San Mateo y ya hacenlo y versículo por versículo y ya quiere explicar. De Corea José, más primer curso de universidad, María José. Si todavía no hiciste tu preescolar, tu primer grado, tu segundo grado. La Biblia es un libro espectacular, maravilloso, es de salvación, pero tiene una estructura organizativa, una estructura pedagógica que nos enseña. Entonces, ante esta pregunta que me está haciendo Josefina, me ayuda, ¿verdad?, para pensar un poco y para entender, para instarnos, ayudarnos, entendernos y hacer un camino, ¿verdad?, de un estudio serio. El Emmanuel, que siempre tiene un sentido teológico importante, Dios con nosotros, Dios no te abandona, Dios que a pesar de que esos enemigos te están rodeando, rey Ahaz, anieque billete porque Emmanuel, Dios está con nosotros. Y al mismo tiempo te doy esta señal. Y esta señal, o sea, es una señal normal, común. Entonces Dios ya te va a liberar. Acordate de mí, le dice Isaías, esa es la profecía. Y por otra parte, entonces, cuando se le aplica este Dios con nosotros, Emmanuel, porque también en San Mateo, ¿verdad?, aparece ese mismo nombre, y también cuando con José, son 3 lugares nada más donde aparece esta palabra Emmanuel en toda la Biblia, 3 veces no. Y ahí también le dice, no tengas miedo de tomar verdaderamente, porque Dios con nosotros, el Emmanuel, le dice a San José, le dice, ¿verdad? Y después el nombre, y le pondrás por nombre Jesús, le pondrás por nombre Yeshua, que quiere decir este Dios que está con nosotros, este Dios que nos trae el reino de Dios, este es el Salvador. Entonces la importancia del nombre Yeshua, la importancia del nombre Jesús, cuando no sé si se le cambia, más que cambiarle es simplemente darle un nombre verdaderamente a Jesús. Y ese nombre que se le da a Jesús insiste mucho entonces en el aspecto que decíamos nosotros de un Dios que nos salva, un Dios que nos introduce al reino de Dios, un Dios que nos introduce a la tierra prometida. Y bueno, así entonces, por lo menos de una forma un poco más amplia, estamos respondiendo a estas preguntas que ustedes hacen. Envíen sus mensajes, envíen sus preguntas y en la medida de nuestras posibilidades iremos compartiendo con ustedes. Y ahora nos despedimos, que tengan un hermoso, hermosísimo domingo, que Dios les bendiga a todos. Nos despedimos de Ñan de Yarañe Dominical. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí Ñan de Yarañe en su edición dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.